Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas roles 3.570 y 3.702, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4, inciso primero de la Ley 19.886 en la causa rol 3.570 y también del artículo 294 bis del Código del Trabajo, presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta a las causas roles recién enunciadas presentadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como la Universidad de Chile, en que se requiere la declaración de inaplicabilidad de la preceptiva contenida en el artículo 4, inciso primero de la Ley número 19.886 y en lo que respecta a la causa rol 3.570, requerimiento deducido por la Pontificia Universidad Católica, también de la preceptiva contenida en el artículo 294 bis del Código del Trabajo. Las normas que vienen a impugnarse a esta sede constitucional señalan la primera de estas contenida en el cuerpo laboral, que la Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicarse semestralmente la nómina de las empresas y organizaciones sindicales infractoras, y para dicho efecto el Tribunal Laboral deberá enviar a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. Y en lo que respecta a la norma del artículo 4, inciso primero de la Ley 19.886, esta señala la exclusión de la contratación con el Estado, entre otros supuestos, de las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. En cuanto a las gestiones pendientes de las causas roles que motivan los libelos ya indicados, en el caso del rol 3.570, libelo deducido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la gestión pendiente actualmente es sustanciada ante la Corte de Apelaciones de Santiago en razón del recurso de nulidad que fuera interpuesto en contra del fallo dictado por el segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogiendo una denuncia en sede de tutela de derechos fundamentales, dispuso, entre otras cuestiones pertinentes en su parte resolutiva, la remisión de la copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo, dando así pábulo a la posterior aplicación de la prohibición de que trata el artículo 4, inciso primero de la Ley número 19.886. Expone la Pontificia Universidad Católica en este respecto que, como es de público conocimiento, mantiene múltiples, complejos y diversos vínculos contractuales a nivel institucional en sus distintas unidades y reparticiones, también a través de sus trabajadores, que en gran parte tienen por finalidad que la universidad contribuya al otorgamiento de prestaciones que permitan satisfacer derechos de las personas, principalmente las más vulnerables, desarrollando también investigación científica y tecnológica, así como en las artes y humanidades, contribuyendo de esta forma al desarrollo del país. En este mismo respecto y en cuanto a la gestión pendiente en la causa rol 3.702, el requerimiento deducido por la Universidad de Chile, expone la actora que en septiembre del año 2016 fue condenada por el segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en procedimiento de tutela laboral por concepto de daño moral, no haciendo alusión el fallo en forma alguna, comenta, a la aplicación de la sanción prevista en el artículo 4, inciso primero de la Ley de Compras Públicas, limitándose a señalar que se remitiría copia a la Dirección del Trabajo para su registro. Recurrida de nulidad a la sentencia, el árbitro fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago en enero del presente año, declarándose posteriormente la Corte Suprema la inadmisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia que fuera presentado por la parte requirente. Posterior a ello, en mayo del mismo año, el adjudicador laboral dictó el cúmplice respectivo, remitiendo oficio a la Dirección del Trabajo. Agrega que dicha resolución no indicó en forma alguna para qué efecto era enviada la sentencia. No obstante ello, en junio del presente año, la Universidad de Chile tomó conocimiento de que había sido declarada inhábil para contratar con los órganos de la Administración del Estado en su calidad de proveedora, quedando de esta forma excluida del registro oficial de contratistas. En el mismo mes y en dicho contexto, accionó de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando así lo que señala como el necesario restablecimiento del imperio del derecho ante el que estima como actuar arbitrario e ilegal de la Dirección de Compras Públicas. Dicho recurso fue declarado admisible y luego de recogerse una reposición de la actora, se declaró la correspondiente orden de no innovar. Agrega la Universidad de Chile que conforme sus estatutos, la generación, desarrollo, integración
y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura constituyen la misión y fundamento de las actividades de la universidad, conformando la complejidad de su quehacer y orientando la calidad de la educación que imparte. En cuanto a las alegaciones constitucionales planteadas por ambas partes requirentes, en cuanto a la causa Roltes 1570, planteada por la Pontificia Universidad Católica, señala que la aplicación de la preceptiva impugnada generaría contravención a lo dispuesto en los artículos 1º, inciso 4 y 19 numerales 2, 24 y 26 de la Carta Fundamental. En lo que respecta a la causa Roltes 1702, planteada por la Universidad de Chile, denuncia vulneración dada la aplicación de la preceptiva impugnada a lo dispuesto en los artículos 1º, inciso 4 y 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución. Así se pasará revista primero a la impugnación en cuanto a las denuncias constitucionales planteado por la causa Roltes 1570, deducido por la Pontificia Universidad Católica. Esta señala que se lesionan los derechos que la Carta Fundamental asegura a la parte requirente, así como la labor que en virtud de las relaciones contractuales existentes con el Estado contribuyen al bien común y satisfacen derechos de las personas que acceden a las prestaciones, bienes y servicios que la universidad les otorga, los cuales resultan también de esta forma quebrantados. En primer término, viene a reseñar vulneración al artículo 19, numeral 2 de la Constitución. Del hecho de ser acogida parcialmente una denuncia por práctica antisindical por ciertos hechos no solicitados por la parte denunciante y no ventilados en la materia discutida en sede laboral, se generaría una importante desproporción. La prohibición contemplada en el artículo 4, inciso 1 de la Ley de Compras Públicas, producida tan pronto como se ha comunicado el fallo, conforme lo exige el artículo 294 bis del Código del Trabajo, implica dejar fuera por 2 años de contratar con el Estado y generando las secuelas patrimoniales para la parte requirente, así como para las diversas contrapartes estatales también perjudicadas al no poder convenir con la Pontificia Universidad Católica de Chile, principalmente en los casos en que ésta surge como el único prestador o no siéndolo, cuenta con los profesionales y o los equipos para hacer decisiva su intervención en pos de la mayor y mejor realización de los derechos de las personas destinatarias de sus atenciones y prestaciones. Comenta a este respecto que al estar todas las personas aseguradas por la garantía de igualdad ante la ley, se encuentran prohibidas las discriminaciones que se producen por diferencias arbitrarias, injustas, carentes de racionalidad o motivación, prejuiciadas, excesivas y desproporcionadas con relación al fin o adaptadas sobre la base del capricho y del favoritismo. Lo anterior lo viene también en analizar en relación al test para evaluar la proporcionalidad. Si bien el juicio de adecuación implica una revisión más bien de corte abstracto, en lo que se refiere al juicio de necesidad más vinculado al caso concreto, se buscaría establecer que la medida sea indispensable para lograr el fin legítimo, no existiendo una alternativa menos gravosa o invasiva de los derechos fundamentales. A este respecto refiere que la falta cometida de haberse retrasado unos días en el pago de la remuneración de trabajadores en el mes de julio de 2016 pudo ser corregida apenas fue constatada, generando así la prohibición contemplada en la norma devastadores efectos en la práctica. En tercer término, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, hace presente que la norma contemplada en el artículo 4 de la Ley 19.886 está fundada en su objetivo, pero claramente aplicada en el caso concreto, no se puede sostener por los efectos que se derivan de su aplicación, en tanto causará un severo perjuicio a los destinatarios de los servicios que entrega la Pontificia Universidad Católica en salud y educación al Estado y a la sociedad chilena toda. En segundo apartado de vulneraciones constitucionales, también argumenta en torno al principio de servicialidad y los deberes del Estado a dicho respecto. Indica que el artículo 1, inciso 4 de la Carta Fundamental es categórico al señalar que el Estado se encuentra al servicio de la persona humana y que su finalidad siempre es contribuir al bien común, respetando los derechos de las personas en su consideración. Para servir a la persona humana, el Estado viene en desplegar un conjunto de atribuciones que confiere a las autoridades públicas, relacionándose con los particulares, que igualmente contribuyen, apoyan o realizan actividades tendientes a la satisfacción de los derechos y necesidades de las personas destinatarias de sus prestaciones y de los resultados positivos de la actividad en áreas como salud, educación, laborales, académicas u otras. De esta forma, la aplicación de los artículos 294 bis del Código del Trabajo y cuarto inciso 1 de la Ley de Compras Públicas devienen necesariamente contrarios a la Constitución.
se impedirá con su aplicación, o al menos se entorpecerá gravemente, el cumplimiento del principio de servicialidad y la finalidad del bien común, al dejar fuera por 2 años a la Pontificia Universidad Católica de Chile de la contratación con el Estado, dejando a los destinatarios de sus prestaciones y servicios a merced de no verlos satisfechos. Y, finalmente, refiere también vulneración a la garantía de la esencia de los derechos en torno a lo dispuesto en el artículo 19, numeral 26 constitucional, desde la ya denunciada vulneración a su numeral segundo. Hace presente a este respecto que se impone al legislador una limitación adicional a su potestad reguladora en el ejercicio de los derechos fundamentales, estrechándose la competencia que le ha sido conferida, consistente en el respeto que éste le debe a la esencia de los derechos, así como a su libre ejercicio. Sin generarse dudas en torno a la constitucionalidad de la finalidad perseguida por las normas reprochadas, se tiene que, dadas las características especiales de la gestión pendiente, la inhabilidad impuesta sobrepasa el límite que ha impuesto el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, impidiendo así continuar a la universidad el otorgar las prestaciones y servicios, investigaciones y actividades que se vinculan al Estado para contribuir a satisfacer los derechos de las personas que acuden a sus servicios y con ello al bien común. Por estas consideraciones vienen a solicitar se acoja el requerimiento deducido en lo que respecta a la Pontificia Universidad Católica. En segundo término, en cuanto a las vulneraciones constitucionales denunciadas por la Universidad de Chile en causa Rolte 1702, estas pueden sintetizarse bajo los siguientes respectos. Expone la actora que el principio de servicialidad del Estado en promoción del bien común constituye uno de los axiomas más trascendentes del Estado moderno, encontrando concreción legal en la Ley General de Bases Generales de la Administración del Estado, obligando siempre a todos sus órganos a cumplir las funciones que les son propias de forma coordinada y propender siempre a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. En dicho sentido, la aplicación de la norma impugnada, dejando fuera en el caso concreto a un proveedor que es órgano de la administración pública para contratar con el Estado de que es parte, permitiendo además su inhabilitación del registro oficial de contratistas de la Dirección de Compras Públicas, impediría el cabal cumplimiento de este mandato constitucional y la total satisfacción de los bienes públicos que le son propios, cuyo destinatario final es la mayor realización de la persona humana y el logro del bien común. En segundo término y en necesaria consecuencia, expone que el precepto reprochado vulneraría lo dispuesto en el artículo 19, numeral segundo de la Constitución. A través de este precepto constitucional se señala que se asegura desde la Carta Fundamental a todas las personas la igualdad formal y material, prohibiéndose el trato discriminatorio, esto es, diferencias arbitrarias fundadas en motivos injustos y carentes de razonabilidad. El precepto impugnado contenido en el artículo 4, inciso primero, generaría dicha garantía al hacer extensiva una sanción que desde el origen de la redacción de la norma siempre estuvo pensada, conforme se acreditaría en su tramitación legislativa para instituciones u organismos de connotación privada, igualándose de esta forma a la Universidad de Chile a entes que no se encuentran en las mismas circunstancias ni que tampoco poseen las mismas características en cuanto a su naturaleza jurídica y función. Así, el establecimiento de esta disposición objetada fue fomentar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito de la relación laboral entre privados, a efectos de exigir estándares mínimos de respeto de los derechos de los trabajadores. Agrega que no existen fundamentos legítimos para justificar la inhabilidad para contratar con otros órganos de la Administración del Estado, diviniendo de esta forma la norma en irracional si se considera que este tipo de inhabilidad contempla una naturaleza excepcional y de derecho estricto, aplicable a empresas o entes privados que deseen proveer de bienes y servicios al Estado, lo que descarta una interpretación por analogía, que implique extenderla, por ejemplo, a la propia actora. Por ello, agrega que la aplicación de esta sanción, en el caso concreto, no superaría el test de razonabilidad contenido en el derecho a la igualdad, produciendo efectos contrarios a la Constitución. Luego, y en tercer término, el precepto impugnado también vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, así como el principio de non bis in idem consagrado en el artículo 19, numeral tercero constitucional. Señala que el castigo decretado excedería con creces la gravedad de los hechos por los que la Universidad de Chile fue condenada en sede de tutela laboral, privándola de recibir una cifra cercana a los 13.000 millones de pesos, indispensables para su funcionamiento. A su turno, el precepto impugnado describiría una amplia conducta que no individualiza por sus características propias cuáles son en sí mismos los hechos concretos que se valoran por sus repercusiones negativas. Y por último, la norma, en virtud de la cual viene en accionar de inaplicabilidad, transgrediría también lo dispuesto en el artículo 19, numeral 24 de la Carta Fundamental.
indica que la Constitución ha ampliado la protección de la propiedad dada la específica regulación de la expropiación y la enunciación de los únicos elementos que pueden limitar este derecho en razón de su función social. A dicho respecto, hace presente que la aplicación del artículo 4, inciso 1 de la Ley de Compras Públicas en el recurso de protección pendiente conlleva dejar fuera a la Universidad de Chile del registro de contratistas de la Dirección de Compras Públicas, impidiéndosele participar en las licitaciones que llamen los órganos del Estado, con la consiguiente privación patrimonial, no solo actual, sino que también futura y cierta, en razón de que, conforme a su estatuto institucional, el patrimonio de la universidad está conformado, entre otros, por los ingresos que perciba por prestación de servicios de conformidad a la ley. Por estas consideraciones solicita sea acogido el planteamiento deducido a fojas 1 en su presentación. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de cada una de las gestiones pendientes, fueron evacuadas las presentaciones que se indican conforme a los argumentos que enuncian en sus presentaciones. En cuanto a la causa ROL 3570, fue evacuada presentación por el Sindicato Empresa Pontificia Universidad Católica de Chile, instando por el rechazo de la presentación de fojas 1. Hace presente que la Ley 19.886, al señalar en su artículo 4 que no podrán celebrar contratos con la Administración del Estado quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores en los 2 años anteriores a su contratación, no hace distinción respecto a qué instituciones se les debe aplicar la norma y a cuáles no, asumiendo que todo tipo de institución, persona natural o jurídica, institución financiera o de educación superior, debe siempre respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, incluidos, por cierto, el respeto a su libertad sindical. Lo que estaría pidiendo la parte requirente en esta sede constitucional es más bien que se le excepcione de un requisito para contratar con el Estado, debido a su calidad de universidad. Es decir, pide hacer en su favor la construcción de una discriminación arbitraria, consistente en que a ella no se le aplique una norma que es aplicada siempre a la generalidad de las empresas privadas sin excepción alguna. Agrega que ninguna empresa que cuenta con trabajadores pueda desconocer el deber de respetar integralmente los derechos de sus empleados, de tal manera que debe ser descartada cualquier objeción vinculada a la falta de proporcionalidad. Con los preceptos que se vienen a discutir en esta sede, el legislador buscó establecer una inhabilidad que se presenta como la menos lesiva, con un plazo corto, a diferencia de otras sanciones laborales de carácter permanente, afectándose solo las contrataciones futuras con la Administración del Estado y no las vigentes. Lo anterior buscaría evitar que los privados incurran en vulneración de sus derechos fundamentales, normas que constituyan reglas de orden público. Unido a lo indicado, argumenta que no fue impugnado en estos autos el artículo 6 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2017, que establece la acreditación obligatoria del cumplimiento de las obligaciones laborales y de remuneración de sus trabajadores para contratar con el Estado, lo que, dada la sentencia que ha sido condenada a la Pontificia Universidad Católica, implica que ha ocurrido en el supuesto que esta normativa ha previsto. Finalmente, en cuanto a la argumentación de la parte requirente en torno a una eventual afectación al principio de servicialidad, hace presente que este no es el único particular que podría contratar eventualmente con el Estado, existiendo diversas universidades, clínicas, hospitales u otras que podrán adjudicarse algún contrato con el sector público, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas. Finalmente, señala que la función pública también implica necesariamente entregar un trato digno a sus trabajadores, respetando sus derechos fundamentales, por lo que la parte requirente no cumple con su función pública si no ha respetado estos. Finalmente, en cuanto al traslado conferido en causa ROL 3702, hace una presentación a la Dirección de Compras Públicas y Contratación Pública, instando por el rechazo de la presentación deducida. Expone que como repartición pública no cumple error alguno en relación a la aplicación y control de la Ley 19.886, por cuanto responsabilidad de cada entidad pública compradora, individualmente considerada, constatar si el respectivo proveedor con el que se pretende contratar ha incurrido o no en la causa legal de inhabilidad, a diferencia de lo que sucede bajo la preceptiva contenido en el reglamento de la indicada ley, que establece en su artículo 92 una inhabilidad para inscribirse en el registro de proveedores con prescindencia de la época en que la condena que haya quedado firme y ejecutoriada. Agrega que su repartición suscribió un convenio con la Dirección del Trabajo para la entrega de información relativa a las condenas por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores. El cambio de estado de la parte requirente, Universidad de Chile, se debió a que ésta registre una condena por infracción a dichos derechos a través de una sentencia firme y ejecutoriada que fuera informada por la Dirección del Trabajo, cuestión que no contraría normas constitucionales, en tanto dio cumplimiento esta repartición pública a la normativa legal y reglamentaria que la regula.
Por último, la condición de inhabilidad o habilidad de un proveedor es esencialmente mutable al estar supeditada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, por lo que no se traduce en situaciones jurídicas consolidadas y menos aún en derechos adquiridos que ingresen al patrimonio de cada proveedor. Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción deducida en causa rol 3702. Concluyo señalando, señor presidente, que traer los autos en relación para la vista del día de hoy se han adoptado en forma abogados por las partes requirentes y en causa rol 3570 por el Sindicato de Empresa Pontificia Universidad Católica. Muy bien, señores abogados, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? No, presidente. ¿No? No. Relator, ¿en qué orden se anotaron los señores abogados para alegar? Señor presidente, primero por la Pontificia Universidad Católica, don Miguel Ángel Fernández, y luego por la Universidad de Chile, don Francisco Zúñiga Corvina. Muy bien. Tiene la palabra entonces, en primer término, don Miguel Ángel Fernández por la requirente Universidad Católica de Chile. Adelante. Gracias, presidente. Con su venia alego por el requerimiento deducido por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus señorías excelentísimas conocen bastante bien la preceptiva legal respecto de la cual hemos solicitado su inaplicabilidad a las normas constitucionales en juego y evidentemente también la gestión pendiente en que incide el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la Universidad Católica. La relación por lo demás ha sido muy completa y precisa, de tal manera que yo me voy a abocar particularmente o más concretamente a tratar de exponer a sus señorías excelentísimas cómo se produce, cómo resulta la aplicación contraria a la Constitución de los dos preceptos legales que hemos requerido en la gestión que hoy día está pendiente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en virtud del recurso de nulidad. Es así también porque su señoría ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, al menos respecto a la inaplicabilidad del artículo 4º, inciso primero de la Ley 19.886, no así en relación con el artículo 294 bis del Código del Trabajo, en 3 o 4 oportunidades anteriores. A nuestro juicio, en este caso, no es que deba cambiarse el precedente o los precedentes contemplados en las causas Starco, Banco de Chile y BCI, particularmente esta última que por razones procesales de la gestión pendiente es la que está de alguna manera más vinculada o más parecida procesalmente a la causa pendiente en este momento o en el caso de la Universidad Católica. No es necesario cambiar esos precedentes porque en realidad esta es una situación completamente distinta, sustancialmente distinta de la que se planteó en aquellas 3 causas y particularmente en la de BCI. Por lo tanto, más que lo que ya hemos señalado en el requerimiento, no voy a abundar en torno de ello. Sin perjuicio de lo cual, y dado que con razón el señor relator no ha desarrollado el aspecto porque es una cuestión de la gestión pendiente, sin embargo me parece útil recordar algunos elementos de la gestión pendiente para contextualizar cómo la aplicación de los dos preceptos legales que hemos impugnado resulta efectivamente contraria a la Constitución. En la gestión pendiente, excelentísimo tribunal, se ha demandado a la Pontificia Universidad Católica de Chile por uno de los sindicatos, por los dirigentes sindicales de uno de los sindicatos, a propósito de una controversia entre las partes respecto de si es posible que ellos perciban íntegramente sus remuneraciones, no obstante, dedicar íntegramente su jornada laboral a las labores gremiales y no cumplir con el mínimo que establece la ley o el máximo que establece la ley para dedicar a las actividades gremiales, que es solo de 8 horas. Mi representada ha sostenido que tienen derecho naturalmente a dedicar las 8 horas a su actividad gremial, pero que el resto deben trabajarlo y si no lo trabajan evidentemente no se les puede remunerar por esa parte. Esta es la discusión en lo sustantivo en la gestión pendiente. El Tribunal Laboral competente ha rechazado la demanda en esta parte. Ha encontrado la razón, ha estimado que no existe un convenio ni expreso ni tácito entre las partes que modifique lo que establece la legislación laboral vigente. Sin embargo, durante el curso del proceso judicial, particularmente durante el término probatorio, se constató por el tribunal que en un periodo correspondiente a un mes del año, un mes de julio, en que se le pagó solamente las 8 horas dedicadas a la actividad gremial, sin embargo, mi representada debía pagar íntegramente la jornada laboral, porque de acuerdo al convenio colectivo, en el momento o durante la tramitación del convenio sí tenían derecho a que se les pagara íntegramente la jornada laboral, cosa que no ocurrió efectivamente en el mes de julio. Y se incumplió parcialmente con el pago de la remuneración, cuestión que se remedió en el mes inmediatamente siguiente, incluso antes que se presentara la demanda. En esta parte, el Tribunal Laboral condenó a mi representada
al pago de la remuneración, que ya se había hecho bastante tiempo antes, antes de iniciarse el juicio, la condenó a pagar una multa en favor del fisco de 100 unidades tributarias mensuales, casi 5 millones de pesos o algo por el estilo, y dispuso que esto constituía una práctica antisindical. Y ahí es donde viene la aplicación del 294 bis, remitirá copia, dispone en la parte resolutiva que debe remitir copia a la Inspección del Trabajo, y la aplicación, por lo tanto, del artículo 4 que la excluye por 2 años, la deja inhabilitada de contratar con el Estado. Nosotros hemos recurrido de nulidad esa decisión porque se pronunció respecto a un asunto que no era materia de la controversia planteada por el propio sindicato al demandar a la Pontificia Universidad Católica. Pero esta es la gestión pendiente, donde se produce la aplicación de los 2 preceptos legales que hemos impugnado. Esto no tiene nada que ver con la causa, por ejemplo, del BCI, en que se pedía la inaplicación del artículo 4 en una causa donde esa empresa había desvinculado, incumpliendo la ley, a 2 trabajadoras embarazadas, advertida por la Inspección del Trabajo, no se allanó, demandada, no se allanó a reparar esa falta y en definitiva perseveró en ella. No tiene nada que ver esa situación, que procesalmente, como decía, es la más parecida a esta, con lo que ha ocurrido en esta gestión pendiente. Y por eso es que estimamos que en este caso, atendida las circunstancias del caso, pero también atendida la configuración del 294 bis y del artículo 4 de la ley 19.886, la aplicación de esos 2 preceptos legales resulta contraria a la Constitución. ¿Y por qué resulta contraria a la Constitución, excelentísimo tribunal? En primerísimo lugar, porque, como muy bien señala el traslado aguado por el sindicato a la Universidad Católica, la ley no distingue, la ley no diferencia. La ley, excúsame la expresión, excelentísimo tribunal, no hace nada. Lo único que hace es imponer una sanción de pleno derecho y a todo efecto. Inhabilidad para contratar por 2 años, que ni siquiera es impuesta por el juez. El juez está obligado a remitir copia de la sentencia condenatoria a la Inspección del Trabajo, 294 bis. Y en virtud de esa remisión se incorpora al registro de inhabilidad y entonces aplica el artículo 4, la inhabilidad por 2 años. Es el legislador, excelentísimo tribunal, el que de manera directa, de pleno derecho, sin reconocer diferencia razonable alguna, impone esta sanción, esta pena o este efecto o consecuencia jurídica, cualquiera sea la naturaleza que le asignemos a ella. Este es precisamente el problema que conlleva, en este caso concreto, a la aplicación contraria a la Constitución. Y por eso es que resulta discriminatoria. El legislador no distingue ni permite al juez distinguir, no confiere atribución judicial alguna para distinguir acerca de la naturaleza de la institución, acerca de las actividades que desarrolla, acerca de los vínculos que tiene con el Estado, acerca de las prestaciones que otorga en favor de la comunidad, acerca de la labor o no labor que desarrolla en conjunto con el Estado para la contribución al bien común. El legislador no establece rangos de aplicación de la inhabilidad, dependiendo de la naturaleza de la gravedad de la falta. Da lo mismo que se despida a 2 mujeres embarazadas a que se retrasen 25, 20 o 15 días el pago de una parte de una remuneración de los dirigentes sindicales. Da lo mismo que eso afecta a una empresa en el término estricto de la expresión con fines de lucro, a que afecta a una universidad que es una corporación que desarrolla múltiples, variadísimas, complejísimas actividades, no solo en el ámbito de las cuestiones económicas, sino que en el ámbito de la provisión de derechos sociales y también en el ámbito de la investigación científica y tecnológica y en el desarrollo de las artes y las humanidades. Hemos acompañado el libro Compromiso Público de la UC, que da cuenta largamente de una infinidad de casos, situaciones generales, específicas, en las más diversas áreas del conocimiento y del desarrollo de Chile, de cómo la Universidad Católica desarrolla múltiples actividades. Nada de esto está previsto en la ley. Hemos buscado, excelentísimo tribunal, un ejemplo en el derecho comparado. Desde luego no hemos encontrado nada parecido a esta sanción de pleno derecho, a todo evento, sin que confiera al juez la facultad de discernir la gravedad, la intensidad, la proporcionalidad. De alguna manera, hay una afectación del artículo 76 de la Constitución también, porque se afecta a la atribución exclusiva de los tribunales de justicia de juzgar, de discernir la causa, los hechos conforme al derecho vigente en un ámbito extraordinariamente grave como es el ámbito punitivo del Estado, como ocurre con el artículo 4. Tal vez lo más parecido, aunque sustancialmente distinto, voy a dejar los antecedentes de disposición de su señoría excelentísima,
es la legislación peruana. Voy a dejar a su disposición la ley 30.235 sobre contratación con el Estado en Perú, que tiene una modificación que no incide sustancialmente en esto, pero para aportar los antecedentes completos mediante un decreto legislativo de enero de este año. Esta legislación establece la inhabilidad para contratar con el Estado de empresas, personas, sociedades. Es una regulación bastante exhaustiva, no al estilo del artículo 4 nuestro. Esta legislación establece incluso no solo la inhabilidad temporal, establece la inhabilidad permanente, perpetua, para contratar con el Estado. En un caso, cuando en un proceso licitatorio el licitante ha aportado antecedentes falsos, en el sentido penal de la expresión. Hay otras hipótesis, naturalmente, en ninguna están las prácticas antisindicales, pero más allá de eso. Esta legislación establece la posibilidad de inhabilidad temporal y de inhabilidad incluso definitiva, pero establece 10, 12 o 14 causales distintas, que son sancionadas dependiendo de su gravedad de manera diferente, con distintos términos, tiempos de inhabilidad, desde 3 meses hasta 36 meses en el peor de los casos. Donde la reincidencia, donde factores, usando el lenguaje penal, agravantes y atenuantes, tiene incidencia en la determinación de la inhabilidad, particularmente de los plazos. Nada de esto ha previsto nuestro legislador, estableciendo una regla, por lo tanto, que no establece diferencia razonable alguna en materia punitiva. Por eso el Tribunal Constitucional de Perú, rol 603/2010, ha podido decir, salvando la constitucionalidad de esta regulación, observa que se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad para su imposición, guardando estrecha relación con la conducta reprimida, estableciéndose que la gradualidad oscila entre 1 y 2 años de acuerdo a su normativa. Después incluso se relajó la norma y va de 3 meses a 36 meses, se modificó la ley. Y que se ha tenido en cuenta el daño causado, las circunstancias, las condiciones y el monto del proceso de selección. Esto es lo que hace razonablemente el legislador. Esto es lo que no hace el artículo 4 de la ley 19.886 y por eso que su aplicación, como hemos dicho en el requerimiento, se vuelve devastadora, excelentísimo tribunal. A diferencia de lo que ha señalado o lo que ha requerido este tribunal a propósito de la aplicación de sanciones, consecuencias jurídicas o efectos en diversos pronunciamientos. Por ejemplo, en el rol 1413, solo las infracciones más graves, a propósito de la inhabilidad en términos de síndico de quiebras o de reemprendimiento, solo las infracciones más graves acarrean la exclusión. Hay otras que no acarrean la exclusión. Solo algunas de estas llevan a la inhabilidad. El legislador ha ponderado razonablemente. Aquí no hay ponderación alguna. Hay una aplicación de una pena única, preestablecida para cualquier empresa, cualquiera que sea la actividad, cualquiera que sea la naturaleza de lo que desarrolla, cualquiera sea su rol en la sociedad, cualquiera sea su contribución al bien común, cualquiera sea su participación en la satisfacción de derechos sociales. Por eso, su señoría excelentísima, rol 3177, ha dicho que el principio de proporcionalidad tiene un segundo rol, esencialmente limitador, donde la gravedad de la conducta pasa a ser un criterio de tolerabilidad constitucional, en base al cual contrastar de modo racional soluciones legislativas incidentes en la determinación de las penas. Da lo mismo despedir a 2 mujeres embarazadas que incumplir parcialmente el pago de un mes de remuneración y enterarlo apenas antes de que se haya interpuesto la demanda laboral. El rol 2946. La proporcionalidad de las sanciones o penas impuestas por las autoridades debe ser entendida a la luz de las exigencias naturales del derecho, en su acendrada disposición por distribuir a cada uno lo suyo. Cuando se excluye, excelentísimo tribunal, por 2 años, en el contexto que hemos descrito, a la Pontificia Universidad Católica, a nuestro juicio se incurre en una discriminación, precisamente porque no se diferencia conforme a los criterios razonables que cabe diferenciar al legislador y que podría ponderar el juez, pero respecto al cual se le ha privado también al juez efectuar ponderación alguna. ¿Y de qué es lo que se priva? ¿Qué es lo que se afecta? No es la reputación, no es un interés, no es una mera expectativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La Pontificia Universidad Católica de Chile, excelentísimo tribunal, los datos son a noviembre de este año, los datos que constan en el requerimiento eran al mes de abril, naturalmente, voy a dejar la minuta de alegato, ha otorgado este año en materia de prestaciones de salud a este momento 280.000 prestaciones, algo más. Va a llegar a las 310, 320.000, que son las que ha otorgado en los últimos 3 o 4 años aproximadamente. Claro, nos dice
la parte requerida, habrá otros prestadores de salud, habrá otros hospitales, habrá otras clínicas que van a otorgar estas prestaciones si no está la Universidad Católica. Desde luego, reemplazar a un prestador que otorga 320.000 prestaciones de salud al año ya parece difícil, dada la situación de nuestros servicios de salud, particularmente del sector público. Pero hay algunas de esas prestaciones en que somos el único prestador, excelentísimo tribunal. Por ejemplo, en materia de trasplante cardíaco infantil o en materia de cardiopatía congénita en adultos junto al Instituto del Tórax. O hay casos en los cuales nuestra red de salud ha sido incorporada en virtud de resoluciones dictadas por la autoridad administrativa competente a la red pública del sistema de salud, porque la red pública no da abasto, no tiene capacidad para otorgar las prestaciones. Por ejemplo, solo hay 4 centros capaces de resolver la demanda de pacientes con cardiopatía congénita a nivel nacional. Los hospitales Luis Calvo Maquena y Roberto del Río en el sector público y la Clínica Santa María y el Hospital Clínico de la Universidad Católica en este caso. La Universidad Católica ha sido designada por la autoridad administrativa para atender a 5 servicios de salud públicos, derivaciones que provengan de ellos, Iquique, Chiloé, Reloncaví, Maule y Metropolitana Suroriente. Además, en un área donde prácticamente, salvo las otras 3 reparticiones, los otros 3 hospitales, somos los únicos prestadores por los equipos, por la tecnología, por los médicos, por los especialistas, etcétera. 280.000 prestaciones al año, 28.000 exámenes de laboratorio clínico, más de 700 de imagenología, anatomía patológica, 1.200 casos, ley Ricarte Soto, 370, atención para pacientes con VIH-Sida, estoy hablando de las cifras hasta el 30 de noviembre de este año, 439, prestaciones en el caso del GES, 780 hasta noviembre de este año. Esto no existe para el legislador, esto no existe para el artículo 4. Da lo mismo ser un banco que ser una universidad. Da lo mismo dedicarse o tener vínculos con el Estado excepcionales, esporádicos, que tener vínculos con el Estado permanentes. Y la universidad, excelentísimo tribunal, opera bajo el mismo RUT, con un solo RUT, junto con su red de salud. Es una sola persona jurídica. Por eso es que además la inhabilidad no solo afecta al hospital clínico, a la red de salud, a la cual pertenece el sindicato, a quien se le rechazó el pago de una remuneración mensual, a cuyos dirigentes sindicales, 7 dirigentes, se le produjo el retraso, sino que afecta a la universidad completa. Y entonces quedan en entredicho, sin posibilidad de desarrollarse, por ejemplo, los vínculos que nos permiten formar 200 especialistas médicos al año, en un contexto, además, como lo explicamos en el requerimiento, un programa especial de formación de especialistas para tratar de formar 1.400 al año en Chile, dado lo que es público y notorio la falta de especialistas. O quedamos sin posibilidad de realizar la evaluación docente a los 70.000 profesores, que es obligatorio hoy día conforme a la legislación vigente y que venimos realizando porque fuimos los creadores de la encuesta docente. Y lo mismo el programa Docente Más, a través del cual 62.000 profesores han sido evaluados en los últimos 10 años. Nadie más tiene este programa, no hay otro que pueda venir y pasado mañana, de un día para otro, aparecemos en el registro y viene otro prestador a otorgar estas prestaciones o a realizar esta actividad que contribuye al bien común. Programa de formación de capital humano avanzado, tecnologías EDU, proyectos FONDEF, entre los cuales está la investigación, una de las investigaciones científicas más relevantes que se está desarrollando en Chile, la que permitiría descubrir o desarrollar la vacuna que ataca el virus sincicial, que no existe naturalmente en el mundo, donde el virus sincicial constituye la primera causa a nivel mundial de infección del tracto respiratorio inferior en niños menores de 2 años. Esto se acaba, no se puede contratar con el Estado, no se puede seguir. Y no somos reemplazables, desafortunadamente, al menos en esta materia. Por eso nos parece que la aplicación del artículo 4 y la remisión que obliga a hacer el artículo 294 bis a la Dirección del Trabajo constituye una medida completamente desproporcionada y, por lo tanto, discriminatoria, que lesiona la Constitución y por eso que esa aplicación resulta contraria a la Constitución. A mayor abundamiento, naturalmente, estimamos, como lo ha explicado el señor relator, no me detengo en ello, que se afecta el principio de servicialidad del Estado. Si el Estado cumple, ahí está el compromiso público, el Estado cumple a través de la Universidad Católica, con todas las reglas y con todo el sometimiento a la legislación vigente, la satisfacción de derechos y de intereses legítimos de la población, satisfaciendo fundamentalmente en el ámbito, como digo, de los derechos sociales, del desarrollo de la investigación científica y tecnológica y en el ámbito de las artes y las humanidades, de tal manera que se vería lesionado
el cumplimiento o la contribución del Estado al bien común. No creo que sea posible reemplazar a un prestador de 320.000 prestaciones de salud al año o a un prestador que es el único, desgraciadamente, en Chile en varias de esas prestaciones o que desarrolla procesos de investigación y de desarrollo aplicado a la ciencia, a la tecnología y a la industria y al progreso en Chile, que solo desarrolla la Universidad Católica en esas materias. Y por eso que hay una vulneración del artículo 19, número 26 de la Constitución, afectándose la esencia de los derechos, no solo los derechos de la Pontificia Universidad Católica, los derechos de los académicos e investigadores que trabajan en ella y que no pueden perseverar en virtud de desaparecer la posibilidad de contratar con el Estado, los derechos de la comunidad académica en el ámbito académico y también en el ámbito del desarrollo patrimonial e integral de la universidad, y los derechos de los usuarios, de los destinatarios de estas prestaciones y de los destinatarios de los servicios, como profesores, como estudiantes, como niños menores de 2 años, pacientes, etcétera. Por eso nos parece que resultan en su aplicación contrarios a la Constitución los 2 artículos que hemos impugnado y solicitamos, señor presidente, su declaración de inaplicabilidad. Voy a dejar la minuta y los antecedentes que he referido a disposición del tribunal. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. A continuación, por la Universidad de Chile, requiriente en la causa rol 3702, alega don Francisco Zúñiga por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, alego en representación de la Universidad de Chile en esta causa de inaplicabilidad del artículo 4, inciso primero de la Ley 19.886, conocida como Ley de Compras Públicas. Dado que la relación ha sido muy completa, voy a circunscribir mi alegato en algunas cuestiones de hecho, en algunas precisiones iniciales respecto del rol de la universidad para abordar más tarde las inconstitucionalidades que derivarían de este control concreto. Inicialmente hay que puntualizar que la gestión pendiente es un recurso de protección entablado ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el señor rector de la Universidad de Chile por el acto consistente en la exclusión del registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, también conocido como registro de proveedores o contratistas del Estado. Tratándose en dicha exclusión a la Universidad de Chile como una empresa más inhábil para contratar como proveedor de la Administración del Estado al haber una sentencia condenatoria en sede de tutela laboral firme y ejecutoriada. Bien decía el abogado de la Pontificia Universidad Católica, el artículo 4 trata igual a un banco que a una universidad, trata igual a una empresa proveedora de aseo industrial que a una universidad, en este caso una universidad del Estado. Y en efecto, la Universidad de Chile es una institución de educación superior que es parte integrante de la Administración del Estado y se aplica respecto de ella la Ley 18.575, Ley de Desarrollo del artículo 38 de la Constitución. La jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de este Tribunal Constitucional en diversas ocasiones ha confirmado el hecho de que la Universidad de Chile es un servicio público descentralizado con una cualidad específica que es la autonomía de que goza. Así lo ha confirmado la sentencia de este Excelentísimo Tribunal Rol 1892-2011. La servicialidad como principio basal del Estado en su organización republicana deriva del hecho de que el Estado tiene asignado un fin central, que es el bien común, un conjunto de fines contingentes asociados al bien común, de la que la Universidad de Chile es parte, no es un tercero. Cuando decimos que la Universidad de Chile provee de servicios por la vía de la Ley de Compras Públicas a la Administración del Estado, estamos diciendo que la Universidad de Chile cumple con su finalidad pública y trascendente en el campo del conocimiento, de la técnica y de los servicios, ya que la Universidad de Chile no solo provee directamente de servicios públicos, sino que es coadyuvante de la función que el Estado está llamada a cumplir en la provisión de servicios públicos que atiendan necesidades públicas y en esa medida también contribuyan a proveer o dar cobertura a derechos fundamentales de las personas. Porque al final de cuentas,
Entendemos que el Estado y la legitimidad del poder descansa en la capacidad que tiene el Estado de dar provisión a dichas necesidades públicas, satisfaciendo los derechos de las personas, haciendo posible que cada individuo pueda realizar su plan de vida. Desde esta perspectiva, la Universidad de Chile es una institución de educación superior compleja, que no puede ser tratada como un banco o como una empresa industrial. Aquí lo que observamos preliminarmente, y lo decimos con mucho énfasis, es una inteligencia artificiosa, ficta, de la definición contenida en el artículo 3 del Código del Trabajo respecto de empresa, que como bien lo señala esta disposición, es para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, no a efectos de la legislación administrativa, a efectos de la legislación laboral y de seguridad social. En segundo lugar, la Universidad de Chile se somete, en cuanto a la función pública que en ella se desempeña por su personal, a derecho estatutario. Bien lo ha dicho la jurisprudencia administrativa emanada de Contrajal de la República, consignada entre otros en el dictamen 47790 de 2010. El derecho estatutario es el derecho de la función pública, es el derecho del empleo público. Y efectivamente los artículos 15 y 43 de la Ley de Bases, la 18575, permiten la existencia de estatutos especiales, en el entendido que el derecho común del empleo público es el estatuto administrativo y los estatutos especiales es parte de ese derecho estatutario reconocido a las universidades del Estado. Así lo dispone, por lo demás, el artículo 162 del Estatuto Administrativo, cuando reseña qué personal de la Administración Estatal se somete a estatutos especiales. Y en su literal A señala el personal académico de las universidades del Estado. Agrega también el personal del servicio exterior, el personal que se desempeña cumpliendo funciones fiscalizadoras en instituciones regidas por el Decreto Ley 3551, entre otras instituciones de la Administración del Estado sometidas a estatutos especiales. Y por ende, la protección del empleo, ¿no?, que la legislación brinda es la protección que brinda el derecho común de la función pública y del empleo público y no la protección que brinda el Código del Trabajo. Se me dirá, esta es una cuestión debatida porque por lo demás existe nutrida jurisprudencia de la Sala Cuarta de la Corte Suprema sobre esta cuestión. Pues bien, aquí no estamos discerniendo acerca de un conflicto en el orden laboral, estamos discerniendo sobre la constitucionalidad de una disposición que permite aplicar una segunda pena, que es la pena de inhabilidad prevista en el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas. Pero efectivamente existe una incomprensión en la jurisprudencia laboral sobre dos cuestiones que son muy centrales. Primero, la relativa a aplicar el artículo 4, inciso primero, a una universidad pública, en este caso a la Universidad de Chile, cuando ésta es parte integrante de la propia administración del Estado y no una empresa o entidad proveedora más. Y segundo, más grave aún, aplicar el procedimiento de tutela laboral de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo al personal académico de la Universidad de Chile, que se rige por un estatuto especial y supletoriamente por el estatuto administrativo. Extender la aplicación supletoria del Código del Trabajo cuando hay legislación sobre protección del empleo público específicas en el Estatuto de la Función Pública que cumplen los académicos de la Universidad de Chile, es un exceso, una demasía, que en definitiva configuran uno de los motivos o causas de la inconstitucionalidad que hemos pretendido establecer por la vía de este requerimiento de inaplicabilidad. En tercer lugar, la Universidad de Chile es efectivamente un proveedor o contratista de la Administración del Estado y en tal medida da cumplimiento al principio de servicialidad, al principio de bien común y al principio de coordinación. Esta es una cuestión muy basal a subrayar porque aquí no solo está en juego el artículo 1 de la Constitución que le asigna fines al Estado en una concepción vicarial y personalista del Estado, sino que además
Está en juego lo prevenido en el inciso primero del artículo 38 de la Constitución, que reenvía a la Ley Orgánica Constitucional a la hora de establecer la organización básica de la Administración del Estado y los principios en que descansa esa organización básica del Estado, entre los cuales se cuenta, naturalmente, la servicialidad y el principio de coordinación. Y por tanto, cuando el Estado requiere de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile provee servicios al Estado, lo está haciendo en cumplimiento no solo del principio de servicialidad, sino del principio de coordinación. Y cuando es excluida, se están lesionando principios basales de la organización básica del Estado a que refiere el artículo 38 de la Constitución. Puestas así la cuestión, la razón de ser del requerimiento de inaplicabilidad impetrado por la Universidad de Chile con motivo del recurso de protección que se ventila ante la Ilustre Corte de Santiago. Entendemos que el requerimiento de inaplicabilidad abre un proceso constitucional en el que se examina la constitucionalidad de uno o más preceptos legales, en este caso el inciso primero del artículo 4 de la Ley de Compras Públicas, a la luz de la infracción de normas constitucionales, sean estas normas de principio o normas de organización. Pues bien, tratándose de las normas de principio infringidas, nosotros entendemos que aquí está en juego el artículo primero, inciso cuarto de la Constitución, y el artículo 38, inciso primero de la Constitución, que consagra los principios de servicialidad, bien común, coordinación. Estos principios hacen, en definitiva, de la Universidad de Chile parte del Estado. Si uno atendiese la historia fidedigna de la Ley de Compras Públicas y del artículo cuarto, entiende que esta disposición no está pensada para ser aplicada a instituciones del Estado que proveen de servicios a la propia administración. Y por tanto, no solo es la historia fidedigna de la disposición del artículo cuarto la que está en juego aquí, sino básicamente el lugar que la Universidad de Chile, como institución de educación superior compleja, ocupa en la administración del Estado. En segundo lugar, el principio de igualdad ante la ley, asegurado en el 19 número 2 de la Constitución, nos permite establecer tres cuestiones que a nuestro juicio son claves. La primera, el concepto de igualdad que la Constitución recoge y que la jurisprudencia ha hecho suyo, reenviando a una obra clásica de nuestro derecho constitucional, el Tratado de Derecho Constitucional comparado y argentino del profesor Segundo Linares Quintana, que entiende que la igualdad es isonomía, es decir, se define como igualdad de trato que la ley brinda y por tanto es igualdad de trato a iguales y trato desigual a desiguales. Vuelvo al punto. El artículo cuarto, inciso primero, trata igual a la Universidad de Chile como a cualquier empresa proveedora del Estado. Está tratando de manera igual lo que no es igual. Y en esa medida hay una clara infracción del principio de igualdad ante la ley. La Universidad de Chile no es una empresa proveedora y la definición contenida en el Código del Trabajo para efectos de la legislación previsional, de la legislación laboral, que es una definición extensiva de lo que es una empresa, no debe ser aplicada a la Universidad de Chile, que en último término es un servicio público descentralizado que goza de una autonomía cualificada. Pero no solo hay un trato igual de lo que es desigual del punto de vista de la configuración orgánica de lo que es la Universidad de Chile como parte del cosmos de la administración estatal, sino que hay un trato igual de lo que no es igual. Hay un trato igual del personal que se desempeña en la Universidad de Chile cuando este personal es, en definitiva, funcionarios o empleados públicos, servidores públicos, regidos por un derecho estatutario
distinto que protege el empleo público del derecho laboral común que disciplina las relaciones laborales que se desempeñan o desenvuelven en el mundo privado. Y por analogía, dicha extensión se aplica a algunas empresas del Estado. Por tanto, aquí se quiebra la isonomía o igualdad de trato en dos sentidos, tanto en el sentido de tratar lo igual como si fuese la Universidad de Chile una empresa más y tratar igual al personal académico que se desempeña en la Universidad de Chile, cuya función pública y empleo público está protegido adecuadamente por el derecho estatutario, como si fuesen trabajadores regidos por el Código de Trabajo. Además, la quiebra de la isonomía o igualdad de trato está reñida con los principios garantistas de razonabilidad y proporcionalidad. El principio de razonabilidad exige un trato razonable a lo que es igual de lo que es desigual. El artículo 4, al hacer un trato indiferenciado, o la interpretación que se está haciendo de ese artículo 4, inciso primero, como un trato indiferenciado, está vulnerando el principio de garantía de razonabilidad. Y también el de proporcionalidad. No pasa el triple examen de reglas o principios que el principio de razonabilidad exige. Esta es una medida, la sanción impuesta, durísima. Sustrae, en este caso, a la Universidad de Chile del mercado público, con las consecuencias que más adelante voy a reseñar sumariamente. No hay razón de ser del punto de vista del principio de razonabilidad y del principio de proporcionalidad para imponer la sanción de inhabilidad a la Universidad de Chile como consecuencia de una condena por tutela laboral. Y finalmente, también en el marco de la igualdad ante la protección de la ley, el principio non bis in idem, que carece de reconocimiento explícito en nuestra Constitución, pero que en definitiva impide la aplicación de dos sanciones para una misma inconducta. Esto pasa por definir en qué consiste la sanción impuesta en el proceso de tutela laboral y definir como una sanción la inhabilidad impuesta por el artículo 4, inciso primero. A nuestro juicio, la tutela laboral lo que contiene es una sanción punitiva, perfectamente distinta del reclamo que en sede laboral por años de servicio un trabajador podría obtener, y por tanto es una sanción punitiva y la inhabilitación es una sanción administrativa, y lo que aquí habría es una infracción del principio non bis in idem, porque se está aplicando a una supuesta misma inconducta dos sanciones distintas que son, en último término, fruto del derecho de castigo ius puniendi estatal. En cuarto lugar, el derecho de propiedad. En lo personal, siempre he mantenido distancia de la propietarización de derechos, pero no hay duda de que el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19, número 24, extiende la garantía patrimonial a derechos. Y naturalmente una sanción de inhabilitación que sustrae a la Universidad de Chile del registro de contratistas o proveedores lesiona gravemente los derechos patrimoniales de la universidad, la deja fuera del mercado público y, lo que es más grave, impide materializar los contratos que en fase de ejecución se adjudican a esta institución. Solo quedan sustraídos los contratos que están materializados y con resoluciones aprobatorias por parte de las instituciones de la Administración del Estado. Esta sanción muy grave es particularmente sentida por la Universidad de Chile porque, como señalaba en la parte inicial de mi alegato,
la Universidad de Chile está llamada a proveer no solo servicios públicos de manera directa, sino a proveer servicios en los que, por una parte, es llamado a cumplir con el rol servicial que el Estado posee, pero por otra parte, muchos de estos servicios dicen relación con políticas públicas que la Administración lleva adelante, en la que recabar el concurso de la Universidad de Chile es una garantía de imparcialidad y de definitiva integridad. Desde esa perspectiva, privarse de los servicios que la Universidad de Chile brinda puede lesionar gravemente la elaboración de políticas públicas o la puesta en ejecución de estas. Y de esa perspectiva, no solo aquí hay una cuestión patrimonial que está en juego, probablemente las cifras de magnitud que nosotros hemos dado tanto ante la Corte de Santiago como ante este altísimo tribunal con motivo de contratos vigentes que podrían verse afectados por esta habilitación son elocuentes. Muy elocuentes son los relativos al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por ejemplo, que cumple un rol básico en la red de prestadores del sector público, del Ministerio de Salud y del Fondo Nacional de Salud. Por tanto, aquí la cuestión patrimonial es una cuestión que no solo dice relación con recursos financieros que por la vía contractual el Estado allega a su patrimonio, sino con el rol que el Estado tiene y la Universidad de Chile tiene frente al Estado mismo. La Universidad de Chile, insisto, tiene una misión pública. De esta perspectiva, cierro el capítulo relativo a control concreto e infracciones constitucionales de este artículo 4, inciso primero, haciendo referencia al artículo 38, inciso primero de la Constitución, que a mi juicio, en otras causas ventiladas ante el Excelentísimo Tribunal, no han sido puestas de relieve, y creo que este es un caso único, que permite poner en la panoplia de las cuestiones que uno examina cuando examina la constitucionalidad del artículo 4, este artículo me parece que es crucial. No solo porque es un artículo que reenvía a una ley tempranamente dictada, una ley ejemplar como la ley 18.565, sino porque es un reenvío a una organización básica de la administración en la que las universidades del Estado y en la Universidad de Chile en particular tiene un rol preciso que dice relación con los objetivos que la Constitución le asignan al Estado. Por tanto, cuando la ley de compras públicas define al Estado como un proveedor de la administración y define a la Universidad de Chile como un proveedor de la administración del Estado, dicha definición debe ser consistente con el lugar que la legislación administrativa y la Constitución le asignan a las universidades del Estado. No puede haber una suerte de desafío de esta circunstancia, de esta definición básica al Estado a la hora de dar cuenta del lugar que la Universidad de Chile tiene en él. Este tratamiento de la Universidad de Chile como una empresa más es un tratamiento mercantilizado que la Universidad de Chile no merece, por su lugar, no solo en la historia del país, sino por su lugar en la administración del Estado y en las tareas nacionales. Cierro mi alegato señalando que el requerimiento de inaplicabilidad impetrado por la Universidad de Chile pone confianza en el Tribunal Constitucional en orden a que aquí se va a enjuiciar desde una perspectiva de constitucionalidad el inciso primero del artículo 4 y no desde la perspectiva de la tutela laboral. Estoy perfectamente consciente que el artículo 4 lo que busca es salvaguardar determinados intereses públicos en la contratación cuando sanciona con la inhabilidad en el registro de proveedores de aquellas empresas que atentan gravemente contra bienes públicos tan importantes como la protección de los derechos constitucionales de los trabajadores o las prácticas antisindicales. Pero entender que
el Estado mismo puede incurrir en prácticas antisindicales, como bien lo dice el dictamen que he citado del Contralor General de la República, supondría admitir que el personal de administración del Estado tiene derecho de sindicación, que el personal de administración del Estado se somete a derecho común del trabajo y que, en definitiva, la administración del Estado se somete a derecho común de los negocios. Y entendemos que no es así. El personal de administración del Estado, el personal de la Universidad de Chile, se somete al derecho común estatutario del empleo público. Y tiene que significarse la diferencia, no solo orgánica, sino también funcional entre una cosa y la otra, porque de lo contrario, la singularidad que tiene este requerimiento de inaplicabilidad sobre la Universidad de Chile como parte del sector público, como parte de la administración del Estado, perdería su razón de ser. Y el argumento de autoridad, que es esta inteligencia que la Sala Cuarta de la Corte Suprema da, que permite extender a funcionarios públicos la tutela laboral, es un falso argumento de autoridad. Porque es un argumento de autoridad que gira sobre la base de la definición que el inciso tercero del artículo tercero del Código de Trabajo permite, que es una interpretación extensiva del concepto de empresa. Interpretación extensiva para efectos, insisto, laborales y previsionales, no para efectos administrativos ni de contratación pública. En suma, excelentísimo tribunal, este requerimiento busca declarar inaplicable para la gestión sometida ante la Ilustrísima Corte de Santiago de este inciso primero, artículo cuarto, por las causas de inconstitucionalidad que he reseñado. Gracias. Muy bien. A continuación, por el sindicato de la empresa Pontificia Universidad Católica, alega doña Rebeca Morales Peralta por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a sus señorías excelentísimas. En primer lugar, quisiera hacer presente y aclarar ciertas cuestiones de hecho, toda vez que la parte requirente ha planteado los hechos de la gestión pendiente de una forma totalmente contradictoria y que falta a la veracidad de los hechos. Los hechos como se desarrollaron en la gestión pendiente, efectivamente sí fueron denunciados por esta parte. Y así lo menciona la sentencia. Los hechos por los cuales la Pontificia Universidad Católica de Chile fue condenada por práctica antisindical sí se denunciaron en la demanda interpuesta por el Sindicato de Empresa Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta denuncia lo que se plantea es que a los dirigentes del Sindicato Salud UC existía un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica de que por muchos años, a lo menos más de 5 años, los dirigentes se dedicaban al 100% al trabajo sindical con pago íntegro de sus remuneraciones por parte de su empleador, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero, de un momento a otro, a inicios del año 2016, la Pontificia Universidad Católica de forma unilateral dejó de pagar las remuneraciones a los dirigentes del sindicato, a pesar de que esta remuneración había sido pagada de forma íntegra durante muchos años. Esta situación fue denunciada en primer lugar ante la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo, tras una fiscalización, condenó a la Pontificia Universidad Católica por vulneración de derechos fundamentales, señalando que debía pagar las remuneraciones que se habían descontado de forma ilegal a los dirigentes del Sindicato Salud. Sin perjuicio de ello, la Pontificia Universidad Católica no pagó las remuneraciones y por eso es que se tuvo que interponer la correspondiente denuncia por práctica antisindical, la cual se llevó a cabo en el segundo juzgado de letras del trabajo. En el juicio se condenó a la Pontificia Universidad Católica no por un retraso en el pago de las remuneraciones, porque las remuneraciones no fueron pagadas a los dirigentes. Se le condenó efectivamente porque a los dirigentes del Sindicato Salud UC no se les pagó los permisos sindicales durante los meses de mayo y junio del año 2016, a pesar de que la empresa en juicio reconoció que ella estaba obligada a hacerlo, y también se le condena porque no se les pagó la remuneración íntegra a los dirigentes durante el mes de julio del año 2016, mes en que las partes se encontraban en un proceso de negociación colectiva, a pesar de que la empresa también reconoce de que ella se encontraba obligada a pagar esa remuneración que hasta la fecha no han sido canceladas a los dirigentes. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una falta grave
o de un retardo en el pago de la remuneración del mes de julio, sino que estamos hablando de que derechamente no se pagaron las remuneraciones a los dirigentes del sindicato Salud UC, a pesar de que la empresa reconoció en el juicio y en la contestación de demanda, como ustedes podrán ver, de que efectivamente estaba obligado a ello. La empresa en ningún momento, en la contestación de demanda ni en el desarrollo de la audiencia de juicio, alega que las remuneraciones fueron pagadas con retardo, sino que más bien justifica el hecho de no haberlas pagado. Por lo tanto, esta no es la instancia para venir a decir de que las remuneraciones sí fueron pagadas, cuando en la contestación de demanda jamás se interpuso ninguna excepción de pago de remuneración, jamás fue discutido en el juicio, sino que más bien lo que se discutió en el juicio era si procedía o no hacer esos descuentos. Jamás se discutió si se pagaron con retraso las remuneraciones o no se pagaron efectivamente las remuneraciones. Por lo tanto, aquí lo que está tratando de hacer el requirente es atenuar la responsabilidad de los hechos que ha tenido la Pontificia Universidad Católica de Chile, haciendo ver que estos hechos serían más bien una falta o un error voluntario, cuando en realidad no ha sido así. Son hechos realmente graves, porque estamos hablando de que a los trabajadores, que son dirigentes de un sindicato, que no son pocos, son 7 dirigentes del sindicato Salud UC, no se les pagó sus remuneraciones durante los meses de mayo, junio y julio del 2016, y hasta la fecha estas no han sido pagadas. El requirente hizo la comparación de que es menos grave el retardo de una remuneración con despedir a una trabajadora embarazada. Reitero que aquí no hubo retardo en el pago de las remuneraciones, sino que efectivamente no hubo pago de remuneración. No pagarle la remuneración a un trabajador es gravísimo. Estamos aquí presentes de que la remuneración tiene un carácter alimentario para el trabajador. Por lo tanto, no solamente se le perjudica a él de forma económica, sino que también se le perjudica al trabajador y a su familia. Claramente, despedir a una trabajadora embarazada también es grave, pero el año pasado la Pontificia Universidad Católica de Chile fue condenada por haber despedido a una trabajadora embarazada a quien no quiso reincorporar. Tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema para que reincorporara a una mujer embarazada. Por lo tanto, no corresponde hacer ese tipo de comparación, porque aquí estamos hablando de 2 situaciones graves, 2 bienes jurídicos que merecen ser respetados y protegidos por nuestra Constitución. Aquí el requirente está solicitando que en su favor se haga una excepción al no aplicarle la normativa vigente. Claro, funda que esta se debiera hacer una excepción a la norma, porque efectivamente en el juicio se habría rechazado la totalidad de la demanda y consecuencialmente obtuvo esta sanción tan gravosa como es la no poder contratar con el Estado durante el periodo de 2 años. Pero reitero, no es posible hacer una excepción, porque primero no estamos hablando de una falta, sino que estamos hablando de un hecho grave que constituye una práctica antisindical, y como hecho grave que es, corresponde aplicarle esta sanción gravosa, que es totalmente proporcional a los hechos que se denunciaron en el juicio. Por lo tanto, en ese sentido, no amerita hacer una excepción en favor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, toda vez que la Pontificia Universidad Católica también es una empresa privada que debe respetar los derechos de sus trabajadores. Ella, como proveedora que es del Estado durante tantos años y tantas prestaciones que mi contraparte relató que tiene la Católica con el Estado, debiera estar en pleno conocimiento de cuáles son las sanciones que se le podría aplicar en caso de no respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores. Y si me permiten, sus señorías excelentísimas, creo que además la Pontificia Universidad Católica debiera dar el ejemplo en el respeto a los derechos de sus trabajadores. Debiera otorgar un trato digno a ellos, pero sin perjuicio en la práctica vemos que no ha sido así. Se vulneraron los derechos de los dirigentes del sindicato Salud UC y como consecuencia de ello debemos aplicar, por tanto, la sanción que consagra la ley. El legislador no ha hecho ningún tipo de excepción. Esta norma se aplica a todas las empresas privadas por igual. Por lo tanto, no corresponde tampoco, si el legislador no lo hizo, hacer ahora una excepción al caso concreto, solamente porque estaríamos hablando de una universidad que presta
servicios a la comunidad que está al servicio del Estado, toda vez que aquí en el fondo estamos discutiendo la protección de dos bienes jurídicos. Claramente es importante las prestaciones que le damos a las personas, a los clientes, a los pacientes, a los estudiantes, pero también es importante la protección de los derechos de los trabajadores. O sea, una empresa no puede venir a vulnerar los derechos de los trabajadores justificándose en la calidad o en el tipo de servicio que presta para la comunidad. Es más, debiera hacer ambas cosas, prestar servicio a la comunidad y a la vez tratar dignamente a sus trabajadores. No excusarse en eso para solicitar una excepción al caso. Las normas que se impugnan, además, como mencioné en mi traslado, se tratarían solamente de una inhabilidad temporal y que no perjudicaría a las adjudicaciones y contrataciones que actualmente tiene vigente la Pontificia Universidad Católica. En el mismo requerimiento, mi contraparte señala que incluso tiene contrataciones que datan hasta el año 2019, por lo tanto, todas esas contrataciones no se verían perjudicadas, porque al aplicar la sanción se verían perjudicadas solamente las contrataciones futuras y como es una inhabilidad temporal, una vez que haya transcurrido los 2 años que señala la ley, la Pontificia Universidad Católica de Chile podrá nuevamente postular para nuevas contrataciones con el Estado. Estas normas que se impugnan también constituyen normas de orden público económico, toda vez que si bien la Constitución protege y reconoce a los privados en el artículo 19, número 21, la libre iniciativa económica, el libre emprendimiento, este ejercicio del derecho debe hacerse en pleno respeto a las normativas legales y dentro de estas normativas legales encontramos el respeto a los derechos fundamentales de los propios trabajadores. Por lo tanto, en ese sentido, no se estaría perjudicando el ejercicio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, toda vez que el Estado ya le permite ejercer ese derecho desde el momento que ellos pueden postular a las contrataciones con el Estado. Pero para esas contrataciones tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y estos requisitos también van de la mano con ciertas exigencias que se le exige al Estado de Chile para ciertos acuerdos que tienen celebrados con otros países, toda vez que el Estado, como garante del respeto a los derechos fundamentales de las personas, no puede contratar con entes privados que incurren en esta vulneración de derechos. Es decir, el Estado tiene que proteger los derechos fundamentales de las personas y una forma de proteger es no celebrando contrataciones con aquellas entidades que no cumplen con el respeto a los derechos fundamentales. El mismo requirente ha reconocido que estas normas son un medio idóneo para contribuir con el respeto a los derechos fundamentales. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una sanción tan gravosa como sería, por ejemplo, una sanción penal. Aquí estamos hablando de un medio de protección a los trabajadores para desincentivar a los privados el incurrir en vulneración de derechos fundamentales. Es una herramienta que tiene el Estado para evitar este tipo de situaciones. Y es una herramienta, como mencioné, temporal, porque en la ley existen otras causales, otras sanciones que son mucho más gravosas que esta inhabilidad temporal que solamente dura 2 años, que son como, por ejemplo, eliminar al privado del registro de contratación con el Estado. Esta parte cree que no es efectivo, que se estaría vulnerando además el principio de servicialidad y deberes del Estado, toda vez que la función pública no solamente se cumple con prestar los servicios que requiere el Estado, sino que con función pública también debemos entender el trato digno a sus propios trabajadores de la empresa. En este sentido, por esta parte, la Pontificia Universidad Católica de Chile entonces no estaría cumpliendo con su función pública, toda vez que ha sido condenada por prácticas antisindicales por no respetar los derechos fundamentales de los dirigentes del sindicato Salud UC. Y finalmente, quisiera mencionar que tampoco se estaría afectando la garantía constitucional del artículo 19, número 26, toda vez que bajo ninguna circunstancia se estaría afectando los límites del ejercicio de los derechos de la Universidad Católica de Chile, toda vez que
ella, al ser proveedor del Estado, tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores y, al hacerlo, estaría ejerciendo sus derechos libremente en pleno respeto a la normativa legal. Por lo tanto, si no lo hace, esa conducta es totalmente reprochable por el legislador, lo que merece una sanción como la que se está discutiendo en el caso de autos. Por todos esos motivos que se solicita a sus señorías excelentísimas que se rechace el presente requerimiento en todas sus partes, con costa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? El ministro Nelson Pozo. Gracias, presidente. Una primera pregunta al señor abogado de la Universidad Católica. El estatuto de la Universidad Católica, tal como lo ha señalado su colega de la Universidad de Chile, es distinto en su estructura, e incluso yo diría al de la Universidad de Chile. Pensando un poco que a raíz del alegato me ha surgido a mí la duda de que la aplicabilidad que pudiera tener este artículo 4, sobre todo que es el que se está debatiendo, en un caso afectaría a una persona jurídica de derecho público autónoma a una universidad específica de otra naturaleza, no me quiero referir a... ¿Cómo concilia usted esa situación? Porque incluso creo que son situaciones de distinta condición jurídica cada una de las instituciones. Es decir, ¿cómo la afectaría a usted? Porque, como le señalo, incluso pienso que se deberían haber visto estas causas separadas, no son, tratan de normas semejantes, pero la condición son distintas. Esa es la pregunta. Yo al tiro de hacerle la pregunta al señor abogado de la Universidad de Chile, al colega, en el sentido de, usted está enfrentado a una causa laboral donde ya hay una sentencia ejecutoriada, ¿cierto? Eso estamos acá. Entonces, ahora se plantea un recurso de protección en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Ese es un órgano también del Estado, por lo tanto, no habría sido, y sin adelantar ningún criterio, sino la duda, ¿por qué no se recurrió también en contra de la Contraloría General de la República para que hubiera obligado efectivamente a ese órgano del Estado a que no se aplicara la norma? Esas son mis dos dudas. Gracias, presidente. Por su intermedio contesto la consulta del ministro Pozo. Yo creo que efectivamente hay un aspecto que uno podría evaluar desde el punto de vista del Estatuto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que también plantea ciertamente particularidades en relación a otras universidades, podríamos decir, no solo a la Universidad de Chile por su carácter estatal, sino a las demás que integran el sistema de educación superior. Esta es una persona jurídica de derecho público y uno podría agregar de derecho público internacional, dado que deriva su creación y su estatuto y su naturaleza directamente de la Santa Sede, en definitiva, y de la Iglesia Católica como universidad pontificia. Sin embargo, no nos pareció que ese fuera una línea argumental, si bien susceptible de ser explorada y de ser evaluada, que fuera necesaria en este caso. La Pontificia Universidad Católica de Chile se somete a la legislación vigente en Chile, se somete a las normas de la legislación laboral, íntegramente, sin excepciones. Lo que ocurre es que aquí tenemos una disposición que resulta, en su aplicación en este caso, nos parece contraria a la Constitución. Y eso puede ocurrir el día de mañana con otras disposiciones del ordenamiento jurídico chileno, al que naturalmente la universidad en principio se encuentra sometida. Y por lo tanto no nos parece oportuno una especie de inmunidad de jurisdicción respecto de una norma laboral, si bien me parece que puede ser explorado. Más aún, vinculándolo con el artículo 19, número 6 de la Constitución, que efectivamente establece en el caso de las iglesias ciertas normas de excepción precisamente en el ámbito patrimonial. Pero nos parece que, más allá de lo meramente patrimonial, la aplicación contraria de las disposiciones laborales que hemos impugnado tienen que ver
con la satisfacción de derechos fundamentales, no solo de la universidad, cualquiera que sea el estatuto por el que se rija, porque la Constitución le asegura indudablemente derechos fundamentales, sino también respecto a los destinatarios de los servicios que ella presta. Señor presidente, otra venia, señor ministro. Efectivamente, la causa que motiva el requerimiento de inaplicabilidad versa sobre una sentencia ejecutoriada que, comunicada oportunamente a la Dirección del Trabajo, ha llevado a la Dirección de Compras Públicas y Contratación Pública, que es un servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, a excluir del registro de contratistas a la Universidad de Chile. Inicialmente, la Universidad de Chile había decidido pedir dictamen al organismo contralor sobre esta cuestión, dictamen que fue retirado de tramitación del organismo contralor, dado que los efectos de la exclusión del registro de contratistas eran tan dañinos para la marcha cotidiana de la universidad que se decidió impetrar derechamente un recurso de protección y obtener en dicha sede la suspensión de los efectos del acto de exclusión del registro de contratistas. Pero desde el punto de vista de la litigación estratégica siempre estuvo en vista la posibilidad de obtener también un pronunciamiento del organismo contralor. Ahora, esa petición era inconciliable con la vía judicial porque el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional ficta del organismo contralor le impide abocarse a causas judiciales pendientes. La ministra Peña. Gracias, presidente. Con su venia, una pregunta para el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como usted bien sabe, sin perjuicio del pronunciamiento de admisibilidad, en este caso evacuado por la segunda sala del tribunal, puede volverse en el fondo a revisar los requisitos de admisibilidad. Concretamente, se me suscita la duda sobre el carácter decisivo de la aplicación, sobre todo el artículo 4 de la Ley 19.886, en la gestión pendiente, respecto de la cual se requiere la inaplicabilidad, que es un recurso de nulidad. Leo en nuestro expediente, a fojas 407, están las peticiones concretas que su parte formula al deducir el recurso de nulidad. La primera, que se acoja el recurso de nulidad por alguna de las dos causales interpuestas. Usted ya lo recordó aquí, sería una situación de ultrapetita, y la otra es un problema de valoración de la prueba y falta o deficiente motivación en la sentencia. Lo segundo, que se declare que esta parte no ha incurrido en actos que vulneren la libertad sindical. Y tercero, que se declara que nada se adeuda por concepto de remuneraciones que habrían sido pagadas. ¿Cómo en su concepto el artículo 4 de la Ley 19.886 ha de ser considerado por la Corte de Apelaciones, que es el tribunal que conoce de esta gestión pendiente, para decidir este recurso de nulidad interpuesto por su parte? Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Yo diría tres cosas. La primera es que el carácter decisivo de las dos disposiciones legales que hemos impugnado queda en evidencia ni más ni menos que de la parte resolutiva de la sentencia impugnada. El último punto de la parte resolutiva, por mandato legal, no por decisión del tribunal, es precisamente remitir copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para que proceda a la aplicación del artículo 4. Esto lo declara, lo resuelve expresamente la sentencia. Me parece que no puede sino ser decisiva una preceptiva legal vinculada por estas dos disposiciones que consta en la parte resolutiva de la sentencia. Por eso que no hemos hecho solo la impugnación del artículo 4. El artículo 4 tiene aplicación decisiva en tanto gatilla o es gatillado por la disposición del artículo 294 bis, que no ha sido planteada, como señalaba al comienzo, en los requerimientos anteriores. Por lo tanto, independientemente de la voluntad de las partes, independientemente de la voluntad del tribunal, por el solo mandato de la ley, y ahí comienza precisamente la desproporción, se tiene que proceder a la aplicación, ineludiblemente, para las partes y para el juez. No hay ni siquiera que pedirlo, a pesar de que está pedido en la denuncia o en la demanda planteada por el sindicato.
Ni siquiera tenía que pedirlo, por el solo Ministerio de la Ley. Me parece que no puede sino ser considerada decisivos los dos preceptos legales que hemos invocado desde que constan en la parte resolutiva. Y lo conecto, en segundo lugar, con una cuestión que se ha planteado en algunos votos de minoría en causas anteriores a propósito de la disposición de la Ley de Presupuesto del año 2017 y otras anteriores incluso, que impiden contratar con el Estado salvo que se acredite cumplimiento de obligaciones laborales y que no consta en ningún registro. Lo hago para hacer el contraste con porque esa norma sí que no es decisiva versus el artículo 4 y el artículo 294 bis. ¿Por qué no es decisiva? Porque si se declara la inaplicabilidad del artículo 294 bis y artículo 4, por lo tanto, el tribunal, aún condenando, y por eso que hay sanción, efectivamente, o podría haberla, aún condenando a la universidad en el caso concreto, no va a remitir los antecedentes, ni va a procederse la inclusión en el registro, lo cual conlleva, por efecto, a que no va a proceder la aplicación de la norma de la Ley de Presupuesto, dado que, requerido el certificado de si consta en algún registro de incumplimiento de obligaciones laborales, no va a aparecer en ningún registro. Esta es una disposición consecuencial, no es directamente decisiva la de la Ley de Presupuesto, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 4 y con el artículo 294 bis, que a nuestro juicio no pueden ser más decisivos que constan en la parte resolutiva de la sentencia. Quiero formular una pregunta a los dos abogados requirentes, representantes de las universidades. Con mayor o menor énfasis, los requirentes han hecho hincapié en la condición de universidad que poseen y que por lo tanto no constituirían empresas. Bueno, está correcto eso si estuviéramos viendo una causa del Código del Trabajo y discutiríamos sobre el sentido y alcance del artículo 3, pero no es ese el caso. Aquí lo que está en discusión es un artículo de la Ley de Compras del Estado, de la Ley 19.886, que versa sobre contratos de suministro. Los contratos de suministro son actos de comercio, conforme al Código del Ramo, artículo 3, número 10. Y en ese sentido, me gustaría escuchar la opinión de la Universidad de Chile, ejecutora de actos de comercio en este caso, ¿por qué, independientemente de la discusión del artículo 3, por qué debería entenderse entonces si está prestando servicio de suministro, si está ejecutando actos de comercio, independientemente de su condición de universidad, por qué habría que sustraerla, hacer una excepción, como dijo la abogada del sindicato, y como se ha planteado en otros fallos de mayoría acá en este tribunal, ¿por qué habría que hacer una excepción con respecto a la universidad si está ejecutando un acto de comercio como cualquier otro? Una actividad empresarial, según el artículo 19, número 21 de la Constitución, y se somete, por tanto, a la legislación común aplicable a los particulares. Esa es la pregunta al abogado de la Universidad de Chile. Señor presidente, agradezco la pregunta, es muy incisiva. Nuestra referencia y el énfasis puesto en que la Universidad de Chile no es una empresa dice relación básicamente con el tratamiento consecuencial de la condena en sede de tutela laboral para el artículo 4. Porque naturalmente estoy consciente de que hay una gran disputa doctrinal y jurisprudencial acerca de la aplicación de este procedimiento de protección del empleo en derecho común a los funcionarios públicos, que es además una divergencia que es ampliamente conocida y no voy a documentar a este excelentísimo tribunal sobre este punto. Sin embargo, llamo la atención sobre la circunstancia de que la Universidad de Chile, en cuanto institución que es parte integrante de la Administración del Estado, celebra estos contratos públicos de suministro o provisión de servicios con la misma regularidad con que celebra convenios interadministrativos con otros órganos y servicios de la Administración del Estado, en la que el objeto es civil o la prestación de un servicio, de un bien. Y naturalmente la naturaleza comercial o civil no empaña el hecho que estemos frente a contratos administrativos en sentido lato. En un caso, contrato de suministro o provisión, en otro caso, el convenio interadministrativo. O, por ejemplo, la intervención de la Universidad de Chile en convenios mandato.
o en convenios de servicios de estos especiales regidos por la legislación sobre provisión de servicios por la vía de contratos a honorarios, ¿no?, que no están cubiertos o están excluidos de la órbita de la Ley de Compras Públicas. Y eso no resta al hecho de que la Universidad de Chile sigue siendo parte del Estado y sigue, en definitiva, contribuyendo a los fines que la administración del Estado tiene. Muy bien, gracias. No habiendo más preguntas, terminada la audiencia.